Cuando James Mitchell bajó cojeando de las gradas hacia la arena, donde 5 jinetes experimentados acababan de ser destrozados en segundos, la multitud pensó que estaban a punto de presenciar un suicidio. El veterano de guerra sin experiencia alguna con caballos estaba a punto de enfrentar a Tormenta, la bestia de 600 kilos que nadie había logrado montar por más de 8 segundos en 3 años. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! En el corazón de Texas, donde las llanuras se extienden hasta perderse en el horizonte y el sol cae cada tarde como una moneda de oro sobre la tierra reseca, existía una leyenda que se contaba en cada cantina, en cada rancho y en cada feria de rodeo. Era la historia de Tormenta, un caballo salvaje tan imponente y feroz que nadie, absolutamente nadie, había logrado permanecer sobre su lomo por más de 8 segundos. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y temor, como si invocar su figura pudiera materializar su fuerza descomunal frente a quien se atreviera a mencionarlo. Tormenta no era un caballo cualquiera. Su pelaje negro azabache brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de la noche misma, y su cuerpo musculoso y gigantesco lo convertía en una bestia de proporciones casi míticas. Medía más de 2 metros de altura hasta la cruz, y su peso sobrepasaba fácilmente los 600 kilogramos de pura potencia indomable. Cuando galopaba, la tierra temblaba bajo sus cascos, como si un terremoto recorriera la pradera, y su relincho podía escucharse a kilómetros de distancia, desgarrando el silencio del campo con una advertencia clara. Este animal no conocía amo ni aceptaría ninguno. La historia de Tormenta comenzó años atrás, cuando un grupo de vaqueros lo encontró corriendo libre en las tierras salvajes del oeste. Desde el primer momento en que lo vieron, supieron que habían encontrado algo extraordinario. Su porte era majestuoso, su mirada desafiante, y cada movimiento que hacía parecía calculado para demostrar su superioridad sobre cualquier otro ser vivo. Capturarlo no fue tarea sencilla. Tomó días de persecución, trampas elaboradas y la participación de más de una docena de hombres experimentados para finalmente encerrarlo en un corral reforzado con vigas de madera tan gruesas como troncos de roble. Pero si capturarlo fue difícil, domarlo resultó imposible. Los mejores jinetes de la región intentaron montarlo, uno tras otro, y todos terminaron en el suelo en cuestión de segundos. Tormenta no solo los arrojaba con furia, sino que parecía disfrutar del desafío, como si cada intento fallido alimentara su orgullo salvaje. Algunos jinetes salieron con costillas rotas, otros con brazos dislocados, y uno incluso tuvo que ser llevado de urgencia al hospital después de que el caballo lo lanzara contra la cerca con tal fuerza que la madera se astilló bajo el impacto. Con el tiempo, Tormenta se convirtió en una atracción principal en los rodeos de la región. La gente venía de todas partes solo para verlo, para presenciar el espectáculo de ver a hombres valientes y experimentados intentar lo imposible. El rancho donde lo mantenían comenzó a organizar competencias especiales, ofreciendo premios cada vez más altos a quien pudiera permanecer sobre su lomo por más de 8 segundos. $10,000, luego 20,000, luego 50,000. Las cifras aumentaban, pero el resultado era siempre el mismo. Nadie lo lograba. Los organizadores del rodeo habían establecido reglas estrictas para proteger tanto a los jinetes como al caballo. Solo se permitía un intento por persona, y cada participante debía firmar un documento liberando al rancho de cualquier responsabilidad por lesiones. Los paramédicos siempre estaban presentes, con ambulancias preparadas en caso de emergencia. A pesar de las precauciones, las lesiones eran frecuentes. Tormenta no solo corcoveaba y giraba con una violencia inusitada,
sino que también utilizaba estrategias que parecían calculadas para desmontar a su jinete de la manera más efectiva posible. Se lanzaba hacia las cercas, giraba bruscamente en el último momento, se detenía en seco y luego se elevaba sobre sus patas traseras con tal ímpetu que parecía querer tocar el cielo. Entre la multitud que acudía a estos eventos, había quienes veían a Tormenta como un símbolo de libertad indomable, un recordatorio de que existen fuerzas en la naturaleza que ningún ser humano puede controlar. Otros lo veían como un desafío que debía ser vencido, una prueba definitiva de habilidad y valentía. Los niños lo miraban con ojos llenos de asombro. Los vaqueros viejos movían la cabeza con respeto, y las mujeres susurraban entre sí sobre la belleza salvaje de aquel animal que parecía haber sido tallado por los dioses mismos. Pero detrás de toda la fascinación y el espectáculo había una verdad más profunda que pocos se detenían a considerar. Tormenta no era violento por naturaleza maliciosa. Su ferocidad era una respuesta a años de intentos de dominio, de ser encerrado, de ser tratado como un objeto de entretenimiento en lugar de como el ser magnífico que era. En sus ojos oscuros, cuando alguien se atrevía a mirarlos de cerca, se podía ver no solo furia, sino también dolor, una profunda herida causada por la pérdida de su libertad y la constante batalla contra aquellos que querían quebrar su espíritu. El rancho donde mantenían a Tormenta era propiedad de un hombre llamado Marcus Thornton, un empresario exitoso que había construido su fortuna organizando eventos de rodeo por todo el estado. Marcus era conocido por su astucia para los negocios y su habilidad para convertir cualquier atracción en una mina de oro. Tormenta era su mayor tesoro, la gallina de los huevos de oro que llenaba las gradas cada fin de semana y mantenía el dinero fluyendo hacia sus arcas. Para Marcus, el caballo no era más que eso, una inversión rentable, un activo que debía ser explotado al máximo. Sin embargo, no todos en el rancho compartían esa visión. Entre los trabajadores había un hombre llamado Samuel, un vaquero veterano de 65 años que había dedicado toda su vida al cuidado de caballos. Samuel veía en Tormenta algo más que un animal salvaje. Veía un alma herida, un espíritu noble que había sido empujado más allá de sus límites. Cada noche, después de que los espectadores se marchaban y el rancho quedaba en silencio, Samuel se acercaba al corral de Tormenta con un puñado de avena y unas palabras suaves. Al principio, el caballo lo ignoraba o se alejaba con desprecio, pero con el tiempo comenzó a tolerar su presencia. Samuel nunca intentó montarlo, ni forzar ningún tipo de contacto. Simplemente estaba allí, hablándole en voz baja sobre su propia vida, sobre los caballos que había conocido, sobre el respeto que sentía por la fuerza y la dignidad de Tormenta. Era una comunicación silenciosa, un entendimiento mutuo que crecía lentamente como una planta en tierra árida. Mientras tanto, la fama de Tormenta seguía creciendo. Los periódicos locales publicaban artículos sobre él, las estaciones de radio hablaban del próximo evento donde el caballo invencible enfrentaría a nuevos retadores y las apuestas circulaban sobre quién sería el próximo en intentar lo imposible. La leyenda se expandía, alimentada por cada fracaso, cada caída, cada momento en que Tormenta demostraba que su espíritu no podía ser quebrado. Y así, en medio de este circo de ambición y espectáculo, el destino preparaba un encuentro que nadie podría haber anticipado. Porque a cientos de kilómetros de distancia, en una pequeña cabaña al borde de un pueblo olvidado, vivía un hombre que pronto cruzaría su camino con el de Tormenta. Un hombre cuya historia estaba marcada por cicatrices invisibles pero profundas, un veterano de guerra que había perdido mucho pero que aún guardaba en su interior una fuerza que nadie más podía ver. Un hombre que, sin saberlo,
estaba destinado a hacer lo que ningún otro había logrado. James Mitchell vivía en una cabaña modesta al final de un camino de tierra que pocos se molestaban en recorrer. A sus 52 años, su cuerpo llevaba las marcas visibles e invisibles de una guerra que había terminado décadas atrás, pero que para él nunca había cesado realmente. Su pierna izquierda había sido destrozada por la explosión de una granada en un lugar cuyo nombre prefería no recordar, y aunque los médicos habían logrado salvarla, nunca volvió a funcionar como antes. Caminaba con una cojera pronunciada que se acentuaba cuando el clima era frío o húmedo, y el dolor constante era su compañero silencioso en cada amanecer. Pero las cicatrices físicas eran apenas la superficie de lo que James cargaba. Las verdaderas heridas estaban en su mente, en los recuerdos que lo asaltaban en medio de la noche, en los rostros de compañeros caídos que visitaban sus sueños con ojos acusadores, en el estruendo de explosiones que resonaban en su cabeza, incluso en el silencio más absoluto. Había regresado de la guerra condecorado, con medallas que ahora descansaban olvidadas en el fondo de un cajón, pero el precio que había pagado por ellas era más alto de lo que cualquier honor podía compensar. La vida después del servicio militar había sido una sucesión de intentos fallidos de reintegrarse a una sociedad que no entendía lo que había vivido. Había trabajado en construcción hasta que su pierna ya no pudo soportar las largas jornadas de pie. Intentó empleos de oficina que lo ahogaban entre cuatro paredes, recordándole los espacios confinados donde había esperado la muerte. Probó con la seguridad privada, pero las multitudes y el ruido desencadenaban episodios de ansiedad que lo dejaban paralizado. Finalmente, con la pequeña pensión de veterano y los ahorros que había acumulado, compró aquella cabaña aislada donde podía vivir en soledad, lejos de las miradas de lástima y las preguntas bien intencionadas, pero dolorosas. Los días de James transcurrían en una rutina monótona pero reconfortante en su simplicidad. Se levantaba al amanecer, preparaba café negro que bebía en el porche mientras observaba el sol teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Luego realizaba los ejercicios de rehabilitación que los fisioterapeutas le habían enseñado, estiramientos que mantenían su pierna lo suficientemente flexible para funcionar. El resto del día lo ocupaba en tareas menores: reparar cercas que no protegían nada, cortar leña que no necesitaba, leer libros viejos que había leído decenas de veces. Era una existencia tranquila pero vacía, como si estuviera simplemente esperando que el tiempo pasara hasta que algo o alguien decidiera que ya había cumplido su tiempo en este mundo. La soledad era tanto su refugio como su prisión. No había esposa ni hijos que lo esperaran, ninguna familia cercana que viniera de visita. Sus padres habían fallecido años atrás, y los pocos amigos que tuvo antes de la guerra se habían alejado gradualmente, incapaces de conectar con el hombre silencioso y distante en que se había convertido. Algunos habían intentado mantener el contacto al principio, invitándolo a reuniones o eventos sociales, pero James siempre encontraba excusas para rechazar las invitaciones. No era que no apreciara los gestos, simplemente no tenía energía para fingir que estaba bien, para sostener conversaciones superficiales mientras su mente luchaba contra demonios que nadie más podía ver. Las noches eran lo peor, cuando la oscuridad caía sobre la pradera y el silencio se volvía absoluto. Los recuerdos emergían con una claridad brutal. Veía los rostros de hombres con los que había compartido trinchera, escuchaba sus voces llamándolo, sentía el peso de las decisiones que había tomado y que habían costado vidas. El trastorno de estrés postraumático era el diagnóstico oficial, pero para James era simplemente la realidad de vivir con fantasmas que nunca lo abandonaban. Había intentado la terapia, había tomado medicamentos que lo dejaban aturdido y distante,
pero nada parecía aliviar el peso que llevaba en el alma. En los momentos más oscuros, James se preguntaba si su vida tenía algún propósito. Había sobrevivido cuando tantos otros no lo hicieron, pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Existía en un limbo entre el pasado que no podía olvidar y un futuro que no podía imaginar. La pensión le daba lo suficiente para comer y mantener la cabaña, pero el dinero no llenaba el vacío que sentía cada mañana al despertar. Se había convertido en un espectro de sí mismo, un hombre que había dejado su verdadera esencia en campos de batalla lejanos y que ahora solo arrastraba un cascarón vacío por los días. Sin embargo, en algún rincón profundo de su ser, todavía ardía una chispa que se negaba a apagarse completamente. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. La misma fuerza que lo había mantenido vivo en situaciones donde la muerte parecía inevitable. La misma determinación que lo había impulsado a proteger a sus compañeros, incluso cuando su propio cuerpo gritaba de dolor. James no sabía que esa chispa pronto encontraría combustible, que el propósito que había estado buscando sin saberlo estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada. Una tarde de sábado, mientras James estaba en el pueblo comprando provisiones para la semana, se topó con un cartel pegado en la pared de la tienda general. Era un anuncio colorido y llamativo que promocionaba el rodeo que se llevaría a cabo el fin de semana siguiente en el rancho Thornton, a unos 60 kilómetros de distancia. La imagen mostraba a un jinete siendo lanzado por los aires, mientras un caballo negro y gigantesco se elevaba en medio de una nube de polvo. El texto prometía emoción, adrenalina y la oportunidad de presenciar el desafío del siglo. Domar a Tormenta, el caballo que nadie había podido montar por más de 8 segundos. James leyó el cartel con curiosidad distraída al principio, pero algo en la imagen lo detuvo. Había una cualidad en la postura del caballo, en la forma en que su cuerpo se arqueaba en el aire, que le hablaba de algo más que simple violencia. Era una expresión de resistencia, de un espíritu que se negaba a ser quebrado sin importar las circunstancias. Era algo que James reconocía porque lo había sentido en sí mismo durante los momentos más difíciles de su vida. Por primera vez en años, sintió un destello de interés genuino, una curiosidad que atravesaba la niebla de apatía que normalmente lo envolvía. Arrancó el cartel de la pared y lo dobló cuidadosamente, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta. No sabía por qué lo hacía. No tenía planes de asistir al rodeo ni interés particular en los caballos. Pero algo en aquella imagen se había conectado con una parte de él que creía muerta. Durante el resto de la tarde, mientras conducía de regreso a su cabaña por el camino polvoriento, su mente seguía regresando al cartel, a ese caballo negro que desafiaba a cualquiera que intentara dominarlo. Esa noche, sentado en su porche bajo un cielo lleno de estrellas, James sacó el cartel y lo estudió bajo la luz tenue de la lámpara de queroseno. Leyó cada palabra, cada detalle sobre Tormenta y el desafío que representaba. $50,000 para quien pudiera permanecer sobre su lomo por más de 8 segundos. Era una suma considerable, suficiente para cambiar muchas vidas, pero James sabía que no era el dinero lo que estaba capturando su atención. Era algo más profundo, más visceral. Era el reconocimiento de un alma gemela, de otro ser que había sido marcado por el dolor y que luchaba contra el mundo de la única manera que sabía. Los días siguientes transcurrieron con una energía diferente en la vida de James. Por primera vez en años, sentía algo parecido al propósito, una sensación que había olvidado por completo. El cartel del rodeo permanecía sobre la mesa de su cabaña y cada vez que pasaba junto a él, sus ojos se detenían en la imagen de Tormenta. Había algo magnético en aquel caballo, algo que lo llamaba de una manera que no podía explicar racionalmente.
No era simplemente curiosidad, ni el deseo de entretenimiento. Era como si una voz silenciosa le susurrara que debía ir, que había una razón más profunda detrás de este encuentro fortuito con el cartel. Durante esos días, James comenzó a investigar más sobre Tormenta. Visitó la biblioteca del pueblo y buscó en los viejos periódicos locales cualquier mención del caballo legendario. Encontró docenas de artículos que documentaban su historia, desde su captura inicial hasta los innumerables intentos fallidos de domarlo. Cada artículo pintaba a Tormenta como una bestia indomable, un animal salvaje sin posibilidad de ser domesticado. Los periodistas usaban palabras como feroz, violento, peligroso. Pero James, leyendo entre líneas, veía otra historia. Veía a un ser que había sido arrancado de su libertad, encerrado y forzado a participar en un espectáculo que no había elegido. Veía resistencia donde otros veían agresión. Veía dignidad donde otros veían obstinación. En las noches, James comenzó a soñar con el caballo. No eran pesadillas como las que normalmente lo atormentaban, llenas de explosiones y gritos. Eran sueños extraños y vívidos donde él y Tormenta se encontraban en una pradera infinita, mirándose a los ojos sin miedo ni hostilidad. En estos sueños no había palabras, pero existía una comunicación profunda, un entendimiento mutuo de dos seres que habían conocido el dolor y la pérdida. Cuando despertaba, James se sentía desconcertado, pero también curiosamente en paz, como si esos sueños fueran mensajes de alguna parte de sí mismo que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba el fin de semana del rodeo, James tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Iría al rancho Thornton. No tenía planes de intentar montar a Tormenta. Esa idea le parecía absurda considerando su condición física y su completa falta de experiencia con caballos. Simplemente quería ver al animal en persona. Quería confirmar si aquella conexión que sentía era real o solo producto de su imaginación solitaria. Era un impulso irracional, pero después de tantos años de vivir en piloto automático, hacer algo impulsivo se sentía curiosamente liberador. El viernes por la tarde James preparó su vieja camioneta para el viaje. Revisó el aceite, verificó la presión de las llantas y llenó el tanque de gasolina en la única estación de servicio del pueblo. El encargado, un hombre mayor llamado Pete, que conocía a James de vista, notó su actividad inusual. Pete, quien nunca era de muchas palabras, simplemente asintió con aprobación al ver que James salía de su aislamiento habitual. ¿Vas al rodeo?, preguntó con curiosidad genuina. James se encogió de hombros ofreciendo una media sonrisa. «Solo a ver qué tal está», respondió, sin comprometerse demasiado. Pete le deseó suerte sin saber realmente para qué, pero sintiendo que había algo significativo en ese viaje. El sábado amaneció claro y fresco, con un cielo azul impecable que prometía un día perfecto. James se levantó más temprano de lo habitual, con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido en años. Se duchó, se afeitó cuidadosamente y eligió ropa limpia pero simple, jeans desgastados, una camisa de franela a cuadros y sus botas de trabajo. Antes de salir, se detuvo frente al espejo y observó su reflejo. El hombre que lo miraba de vuelta tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y en la frente, marcas de años de preocupación y dolor. Su cabello, que alguna vez fue completamente castaño, ahora mostraba abundantes hebras grises. Pero había algo diferente en sus ojos esta mañana, un brillo que había estado ausente durante demasiado tiempo. El viaje al rancho Thornton tomó poco más de 1 hora. James condujo por carreteras secundarias que cortaban a través de campos ondulantes, donde el pasto dorado se mecía con la brisa. Pasó por pequeños pueblos que parecían haberse detenido en el tiempo,
con sus tiendas antiguas y sus residentes que saludaban a los desconocidos con cortesía sureña. A medida que se acercaba al rancho, el tráfico aumentó. Camionetas con remolques para caballos, autos familiares llenos de niños emocionados, motocicletas rugiendo en grupos. Todos se dirigían al mismo lugar, atraídos por la promesa de entretenimiento y la posibilidad de presenciar algo extraordinario. Cuando James finalmente llegó al rancho, quedó impresionado por la escala del evento. El estacionamiento era un mar de vehículos que se extendía por varios acres, y había personal con chalecos reflectantes dirigiendo el flujo constante de llegadas. Pagó su entrada, un precio modesto considerando el espectáculo que prometían, y siguió a la multitud hacia las gradas principales. El recinto del rodeo era impresionante. Una arena circular rodeada por tribunas de madera que ya estaban casi llenas de espectadores. El ambiente era festivo, con vendedores ambulantes ofreciendo algodón de azúcar, palomitas de maíz y bebidas frías. Niños corrían entre las filas de asientos, mientras sus padres buscaban los mejores lugares para ver. Música country sonaba por los altavoces, creando una banda sonora alegre para la tarde que se avecinaba. James encontró un asiento en una sección menos concurrida, cerca de la parte superior de las gradas. Desde allí tenía una vista completa de la arena y podía observar todo sin sentirse abrumado por la multitud. Se sentó con cuidado, su pierna protestando después del largo viaje, y esperó. El rodeo comenzó con los eventos habituales. Carreras de barriles donde jinetes hábiles guiaban a sus caballos en patrones precisos, a velocidades vertiginosas, competencias de lazo, donde vaqueros demostraban su destreza, capturando becerros con una precisión impresionante, y montas de toros, donde hombres valientes se aferraban a bestias furiosas durante segundos que parecían eternidades. James observaba todo con interés moderado, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que Tormenta era el evento principal, el gran final que todos esperaban. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, la anticipación en el aire se volvía palpable. Los comentaristas, un par de hombres con voces amplificadas y entusiasmo contagioso, comenzaron a preparar a la audiencia para lo que venía. Hablaban de la leyenda de Tormenta, de su récord invicto, de los valientes que lo habían intentado y habían fracasado. Cada palabra aumentaba la tensión, construyendo el momento hasta convertirlo en algo casi místico. Finalmente llegó el momento. Un silencio expectante cayó sobre la multitud cuando las puertas del corral lateral se abrieron lentamente. Lo primero que emergió fue una sombra, seguida por el sonido inconfundible de cascos golpeando la tierra con fuerza, y entonces apareció Tormenta. James sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al verlo. Las fotografías y los artículos no le hacían justicia. El caballo era magnífico en persona, una criatura de poder puro y belleza salvaje que parecía demasiado grande, demasiado imponente para ser real. Su pelaje negro brillaba bajo la luz del sol poniente como ónice pulido, y cada músculo de su cuerpo estaba definido con una claridad que hablaba de fuerza sin límites. Pero lo que más impactó a James fueron los ojos del caballo. Incluso desde la distancia, podía ver la intensidad en esa mirada oscura, una mezcla de furia y dolor que reconocía porque la había visto en su propio reflejo durante años. Tormenta no caminaba. Se movía con una gracia amenazante, cada paso calculado y deliberado, como si estuviera evaluando constantemente su entorno en busca de amenazas o escapatorias. Su cola azotaba el aire con irritación y sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido, cada movimiento de la multitud que lo rodeaba. Los trabajadores del rancho lo guiaban con cuerdas gruesas,
manteniéndose a una distancia prudente, mientras dirigían al animal hacia el centro de la arena. Incluso con 4 hombres controlándolo, Tormenta irradiaba una sensación de que podría liberarse en cualquier momento si así lo decidiera. La multitud observaba con una mezcla de fascinación y miedo. Algunos niños se aferraban a sus padres, intimidados por la presencia del animal. Otros espectadores sacaban sus teléfonos para grabar el momento, queriendo capturar para la posteridad el espectáculo que estaban a punto de presenciar. El comentarista principal tomó el micrófono nuevamente, su voz resonando por los altavoces. «Damas y caballeros, lo que están viendo es Tormenta, el caballo salvaje más famoso de todo Texas. Durante 3 años, más de 200 jinetes han intentado permanecer en su lomo por más de 8 segundos. Todos han fallado. Este animal pesa más de 600 kilos de pura potencia indomable. Esta tarde tenemos 5 valientes competidores que intentarán hacer historia. El premio sigue siendo $50,000 para quien logre lo imposible». La multitud estalló en aplausos y vítores. La energía era eléctrica, cargada de anticipación y emoción. James, sin embargo, no aplaudía. Sus ojos permanecían fijos en Tormenta, estudiando cada detalle del animal. Notó cómo el caballo retrocedía ligeramente ante el ruido de la multitud, cómo sus músculos se tensaban bajo la piel brillante, cómo su respiración se aceleraba. No era la actitud de un animal agresivo buscando pelea. Era la postura defensiva de un ser acorralado, preparándose para sobrevivir a lo que vendría después. El primer competidor fue anunciado con gran fanfarria. Era un hombre joven de unos 25 años, musculoso y seguro de sí mismo, con el pecho inflado por la confianza y la adrenalina. Vestía el atuendo clásico de rodeo: jeans ajustados, camisa de botones, chaleco protector y un sombrero vaquero que se caló firmemente sobre la cabeza. Saludó a la multitud con ambas manos en alto, sonriendo ampliamente mientras absorbía los gritos de ánimo. Se acercó a Tormenta con pasos decididos, aunque James notó un destello de duda en sus ojos cuando estuvo lo suficientemente cerca para apreciar verdaderamente el tamaño del animal. Los trabajadores habían asegurado a Tormenta en un cajón de arranque, un espacio estrecho diseñado para contener al caballo mientras el jinete montaba. El joven subió con ayuda, posicionándose cuidadosamente sobre el lomo del animal. Tomó la rienda con una mano, ajustó su posición, asintió a los trabajadores indicando que estaba listo. Hubo un momento de silencio absoluto, como si toda la arena contuviera la respiración colectivamente. Entonces abrieron la puerta del cajón. Tormenta explotó hacia adelante con una violencia que hizo temblar el suelo. No fue una salida gradual, fue una erupción de furia contenida. En menos de 2 segundos el caballo ya estaba en el aire, su cuerpo arqueándose de una manera que parecía desafiar la física. El jinete se aferró desesperadamente, su mano libre agitándose en el aire buscando equilibrio, pero era inútil. Tormenta giró bruscamente en medio del salto, y el movimiento combinado lanzó al hombre como si fuera un muñeco de trapo. El jinete voló varios metros antes de estrellarse contra la tierra con un impacto que levantó polvo. Los paramédicos corrieron inmediatamente hacia él mientras Tormenta, ahora libre de su carga, galopaba por la arena con la cabeza en alto, como proclamando su victoria. «Tiempo. 3 segundos», anunció el comentarista. La multitud emitió un sonido colectivo entre decepción y asombro. El jinete se levantó con ayuda, claramente adolorido pero intentando mantener su orgullo intacto, cojeando ligeramente mientras salía de la arena bajo aplausos de simpatía. James observó todo con una intensidad creciente. Había visto esa fuerza explosiva antes, en hombres empujados más allá de sus límites, actuando en puro instinto de supervivencia. El segundo competidor tuvo incluso menos suerte.
Era un vaquero experimentado de unos 40 años con el rostro curtido por años bajo el sol. Se acercó a Tormenta con respeto cauteloso, sin la bravuconería del primero. Tomó su tiempo montando, ajustando su agarre varias veces antes de dar la señal, pero cuando la puerta se abrió el resultado fue similar. Tormenta saltó, giró y sacudió su cuerpo con tal ferocidad que el hombre salió volando antes de completar el tercer segundo. Aterrizó mal, torciéndose el tobillo, y tuvo que ser ayudado a salir de la arena por 2 paramédicos. El tercero y cuarto competidor siguieron el mismo patrón: 4 segundos, 5 segundos como máximo. Cada caída era más dramática que la anterior, y con cada fracaso, la leyenda de Tormenta crecía. La multitud estaba dividida entre la emoción del espectáculo y una creciente preocupación por la seguridad de los participantes. Algunos comenzaban a murmurar que quizás Tormenta era simplemente imposible, que no existía ser humano capaz de domarlo. El comentarista alimentaba esta narrativa, dramatizando cada intento, cada caída, construyendo la tensión hasta límites casi insoportables. James observaba todo con una mezcla de tristeza y comprensión creciente. Veía lo que otros no podían o no querían ver. Tormenta no estaba actuando por maldad o violencia innata. Estaba luchando por su dignidad, por su derecho a no ser dominado. Cada salto, cada giro, cada sacudida era una declaración: soy libre, no me romperán. Era exactamente lo que James había sentido en sus momentos más oscuros, cuando el mundo intentaba empujarlo en direcciones que su espíritu rechazaba. Era resistencia pura, la última línea de defensa de un ser que se negaba a rendirse. El quinto y último competidor fue anunciado. Era un hombre robusto de unos 35 años, conocido en el circuito de rodeo por su técnica y experiencia. Se tomó su tiempo preparándose, hablando con su equipo, estirando sus músculos. Cuando finalmente montó a Tormenta, la multitud estaba al borde de sus asientos. La puerta se abrió y Tormenta salió como una tormenta literal, justificando su nombre con cada movimiento explosivo. El jinete se aferró con determinación férrea, su cuerpo moviéndose en sincronía con los primeros saltos del caballo. 3 segundos pasaron, luego 4. La multitud comenzó a contar en voz alta: 5, 6, 7. Por un momento pareció que finalmente alguien lo lograría. Pero entonces Tormenta ejecutó un movimiento que nadie esperaba. Se lanzó hacia adelante y luego se detuvo en seco, arqueando su espalda de una manera tan violenta que el jinete, a pesar de su experiencia, salió disparado sobre su cabeza. El hombre voló por el aire en un arco perfecto antes de estrellarse de espaldas contra el suelo. Tiempo: 7 segundos con 45 centésimas. La multitud estalló en un rugido de asombro y decepción. Había estado tan cerca. El jinete se quedó tendido en el suelo por un momento más largo de lo que debería, y los paramédicos corrieron hacia él con urgencia. Finalmente se movió, respirando con dificultad mientras lo ayudaban a sentarse. Había logrado más que nadie en meses, pero aún no había sido suficiente. Tormenta, mientras tanto, trotaba por la arena con la cabeza en alto, su mensaje claro: ninguno de ustedes lo logrará. El comentarista tomó el micrófono nuevamente, su voz teñida de una mezcla de respeto y frustración. Damas y caballeros, una vez más, Tormenta demuestra por qué es invencible. 7 segundos 45 es el mejor tiempo de la tarde, pero sigue sin alcanzar los 8 segundos necesarios. El premio de $50,000 permanece sin reclamar. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran. ¿Hay alguien más en la audiencia que quiera intentarlo? Esta es su última oportunidad para hacer historia hoy. El silencio que siguió fue pesado. Nadie se movió. Después de presenciar 5 intentos fallidos, 5 hombres experimentados arrojados como si no fueran nada, la idea de intentarlo parecía más una sentencia de muerte
que una oportunidad. James observó a la multitud. Vio las caras de las personas mirándose unas a otras esperando que alguien más diera el paso adelante, pero nadie lo hizo. El miedo era palpable, comprensible y completamente justificado. Entonces, sin entender completamente por qué, James sintió sus piernas moverse. Se levantó de su asiento, su cuerpo actuando antes de que su mente pudiera procesar la decisión. Su pierna lesionada protestó inmediatamente, enviando una oleada de dolor familiar por su cuerpo, pero él la ignoró. Comenzó a bajar por las gradas paso a paso, su cojera pronunciada haciéndolo más visible. Las personas a su alrededor se volvieron para mirarlo, sus expresiones pasando de curiosidad a confusión y luego a preocupación al ver su condición física. «Disculpe, disculpe», murmuraba James mientras se abría paso entre las filas de asientos. Algunos se apartaban rápidamente, otros lo miraban como si estuviera loco. Una mujer mayor extendió su mano como para detenerlo. «Hijo, no puedes estar hablando en serio», dijo con voz maternal y preocupada. James le ofreció una sonrisa pequeña pero decidida. «Tengo que intentarlo», respondió simplemente, sin detenerse. No podía explicarle que algo dentro de él había despertado, que por primera vez en años sentía que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer. Cuando James finalmente llegó al borde de la arena, uno de los trabajadores del rancho se acercó rápidamente. Su expresión era de alarma, era de «Señor, no puede bajar aquí», comenzó a decir, pero James ya estaba cruzando la barrera. El comentarista, notando el movimiento inusual, dirigió su atención hacia él. «Esperen, damas y caballeros, parece que tenemos un voluntario más». Su voz contenía una nota de incredulidad. Los reflectores se movieron, iluminando a James mientras cojeaba hacia el centro de la arena, cada paso visible para los miles de ojos que ahora lo observaban con asombro. Marcus Thornton, el dueño del rancho, bajó de su palco privado y caminó rápidamente hacia James. Era un hombre corpulento con un sombrero Stetson caro y una expresión que mezclaba irritación y preocupación. «Señor», detuvo su avance colocándose frente a James, «aprecio su valentía, pero tengo que ser responsable». Miró significativamente la cojera de James y las cicatrices visibles en su rostro. «No puedo permitir esto. Es demasiado peligroso. Ha visto lo que ese caballo le hace a hombres en perfectas condiciones físicas». James lo miró directamente a los ojos, su voz tranquila pero firme. «Soy veterano de guerra. He enfrentado cosas peores que un caballo asustado. Firmaré cualquier documento que necesite, liberándolo de toda responsabilidad. Pero voy a intentarlo». Había una determinación en su tono que no admitía discusión. Marcus lo estudió por un momento, viendo algo en la mirada de este hombre lisiado que le hizo dudar. Finalmente suspiró y asintió lentamente, sacando un formulario arrugado de su bolsillo. «Está bien, pero necesito que firme esto primero». Mientras James firmaba el documento de exención de responsabilidad, la multitud murmuraba con una mezcla de asombro y preocupación. Algunos gritaban que era una locura, que alguien debía detenerlo. Otros, conmovidos por su valentía, comenzaron a aplaudir tímidamente. Los niños preguntaban a sus padres quién era ese hombre, por qué cojeaba así, si realmente iba a montar al caballo terrible. Las apuestas en las gradas se dispararon, aunque nadie apostaba a favor de James. Era simplemente imposible. El comentarista, recuperándose de su sorpresa inicial, aprovechó el momento dramático. «Damas y caballeros, en todos mis años cubriendo rodeos, nunca he visto nada como esto. Este valiente, cuyo nombre aún desconocemos, ha decidido enfrentar a Tormenta a pesar de sus evidentes limitaciones físicas». Su voz se quebró ligeramente con emoción genuina. «Esto es coraje verdadero. Señoras y señores, esto es lo que significa tener corazón».
James apenas escuchaba los comentarios o los murmullos de la multitud. Su atención estaba completamente enfocada en Tormenta, quien había sido guiado de regreso al cajón de arranque. El caballo lo observaba con esos ojos oscuros e intensos, y por un momento el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. James caminó despacio hacia el animal, ignorando el dolor que pulsaba en su pierna con cada paso. Los trabajadores del rancho lo miraban con expresiones que mezclaban admiración y lástima, preparándose mentalmente para lo que estaban seguros sería otro accidente violento. Cuando James llegó al cajón donde Tormenta esperaba, hizo algo que ninguno de los otros jinetes había hecho. Se detuvo y simplemente miró al caballo, sin intentar montar inmediatamente. Extendió su mano lentamente, sin gestos bruscos, permitiendo que Tormenta oliera su piel. El caballo retrocedió levemente al principio, sus músculos tensos y listos para explotar, pero algo en la calma de James pareció darle pausa. No había agresión en este hombre, no había el miedo disfrazado de valentía que había sentido en todos los demás. «Te entiendo», murmuró James en voz tan baja que solo Tormenta podía escucharlo. «Sé lo que es sentir que el mundo entero está en tu contra. Sé lo que es pelear por tu dignidad cuando todos esperan que te rindas». Sus palabras eran simples pero cargadas de una verdad profunda que brotaba desde lo más hondo de su ser. «No estoy aquí para domarte ni para demostrarte nada. Solo quiero que sepas que alguien te ve, que alguien entiende». Las orejas de Tormenta se movieron hacia adelante, captando cada palabra, cada inflexión. Había algo diferente en la voz de este hombre, algo que resonaba con una frecuencia que el caballo no había experimentado antes. Los trabajadores del rancho observaban la escena con asombro creciente. Samuel, el viejo vaquero que había estado cuidando a Tormenta todos estos años, se acercó lentamente. Había reconocido algo en la forma en que James se aproximaba al caballo, una conexión que iba más allá de la técnica o la fuerza bruta. «Nunca lo había visto así de tranquilo con un extraño», comentó Samuel en voz baja a Marcus, quien también observaba con expresión pensativa. El dueño del rancho asintió lentamente, incapaz de apartar la mirada de la interacción inusual entre el hombre lisiado y el caballo invencible. James continuó hablando suavemente mientras acariciaba el cuello de Tormenta con movimientos lentos y deliberados. Cada toque era una promesa, cada palabra era un puente entre dos almas dañadas. «Yo también he estado atrapado», continuó, su voz apenas un susurro que se perdía en el viento, pero que Tormenta parecía absorber completamente. «He estado en lugares donde no podía escapar, donde cada día era una batalla solo para seguir respirando. He sentido la rabia de no poder ser libre, de estar obligado a actuar de maneras que van contra todo lo que soy». El caballo había dejado de moverse inquieto, sus ojos fijos en James con una intensidad que hacía que los espectadores contuvieran la respiración. La multitud había caído en un silencio casi reverencial. Miles de personas observaban sin atreverse a hacer ruido, sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo extraordinario. Los niños dejaron de inquietarse, los vendedores ambulantes detuvieron sus ventas, incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para este momento, para esta conexión imposible entre un veterano roto y un animal salvaje. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unos minutos, James dio un paso hacia atrás. «Voy a montarte ahora», le dijo a Tormenta con honestidad absoluta. «No porque quiera vencerte, sino porque necesito que ambos sepamos que es posible confiar de nuevo, que es posible permitir que alguien más se acerque sin que eso signifique renunciar a quienes somos». Con ayuda de los trabajadores, que ahora se movían con mucho más cuidado y respeto de lo habitual, James subió al cajón de arranque.
Su pierna lesionada hacía que el proceso fuera difícil y doloroso, pero se negó a mostrar debilidad. Cuando finalmente estuvo posicionado sobre el lomo de Tormenta, algo extraordinario sucedió. El caballo, que había temblado de tensión con cada uno de los jinetes anteriores, permaneció relativamente tranquilo. Su cuerpo aún estaba alerta, sus músculos listos para explotar, pero había una diferencia notable. No era la tensión de un animal preparándose para la guerra, sino la cautela de un ser consciente evaluando una situación nueva e inesperada. James acomodó su posición, sintiendo el calor del animal bajo él, el poder contenido en esos músculos perfectos. Tomó la rienda con una mano, pero su agarre era firme sin ser opresivo. «Listo», dijo James con voz calmada, asintiendo a los trabajadores. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación, propósito, una claridad mental que no había experimentado en años. La puerta del cajón se abrió y Tormenta salió a la arena. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. El caballo no explotó con la violencia habitual. Galopó con fuerza, sí, pero sus movimientos eran diferentes. Todavía corcoveaba, todavía saltaba y giraba, pero había algo medido en sus acciones, como si estuviera probando a su jinete en lugar de intentar destruirlo. James se movía con el caballo, no contra él. Su cuerpo se balanceaba con cada salto, absorbiendo el impacto en lugar de resistirlo. No trataba de dominar a Tormenta con fuerza bruta, sino de fluir con él, de convertirse en parte del movimiento en lugar de un obstáculo a superar. 3 segundos pasaron. La multitud comenzó a contar. 4, 5. La voz colectiva crecía en volumen e intensidad. 6, 7. El rugido era ensordecedor ahora, miles de personas de pie gritando los números. 8 segundos. La campana sonó, clara y definitiva, cortando el aire como un trueno. James había logrado lo imposible, pero no se bajó inmediatamente como habían hecho los otros jinetes en sus breves intentos. En cambio, continuó montando mientras Tormenta gradualmente reducía su velocidad. Acarició el cuello del caballo, murmurando palabras que nadie más podía escuchar. «Lo logramos, amigo. Ambos lo logramos». Cuando finalmente desmontó, sus piernas casi cedieron bajo su peso. El dolor de su lesión antigua era agudo y penetrante, pero lo ignoró completamente. La arena explotó en caos absoluto. La multitud rugía con una intensidad que hacía temblar las gradas. Personas gritaban, lloraban, se abrazaban entre extraños unidos por el asombro de lo que acababan de presenciar. Los comentaristas intentaban hablar, pero sus voces se quebraban de emoción. «Nunca en la historia, nunca jamás había visto algo así», gritaba uno de ellos por el micrófono. «Este hombre, este veterano cuyo nombre aún no conocemos, acaba de hacer lo que 200 jinetes antes que él no pudieron lograr». Marcus Thornton corrió hacia James con un cheque en la mano, su rostro una mezcla de incredulidad y respeto genuino. «Lo logró», dijo, su voz temblorosa. «Realmente lo logró. Los $50,000 son suyos». Pero James apenas miraba el cheque. Sus ojos estaban en Tormenta, quien permanecía cerca, su respiración pesada pero su postura más relajada de lo que Samuel lo había visto en años. El viejo vaquero se acercó a James con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Ha hecho algo hermoso hoy, señor. No solo montó a ese caballo, le mostró respeto. Le mostró que es posible una conexión real». James asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Sabía que este momento lo había cambiado fundamentalmente, que algo en él había sanado de una manera que años de terapia y medicamentos nunca habían logrado. No había domado a Tormenta. Habían encontrado un entendimiento mutuo, un reconocimiento de que ambos habían sufrido, ambos habían luchado y ambos merecían dignidad y respeto.
La multitud comenzó a corear su nombre, aunque todavía no lo sabían, gritando héroe, campeón, leyenda. Los periodistas descendieron sobre James como una avalancha en cuanto abandonó la arena. Cámaras de televisión, micrófonos, grabadoras de audio, todos querían capturar sus palabras, su historia, entender cómo había logrado lo imposible. Las preguntas llegaban desde todas direcciones como balas disparadas en rápida sucesión. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era su secreto? ¿Había montado caballos antes? ¿Cómo se sentía al haber ganado $50,000? James, abrumado por la atención repentina, levantó una mano pidiendo silencio. La multitud de reporteros retrocedió ligeramente, respetando su gesto. «Mi nombre es James Mitchell», comenzó con voz tranquila pero clara. «Soy veterano de la guerra. Serví 2 períodos de servicio antes de ser herido en combate». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No tengo experiencia montando caballos. Antes de hoy nunca me había subido a uno». El murmullo de asombro que recorrió a los periodistas fue audible. Algunos intercambiaron miradas incrédulas. Otros garabateaban notas frenéticamente. Lo que hice ahí adentro no fue producto de técnica o entrenamiento. Fue simplemente reconocer a un alma gemela, a otro ser que ha conocido el dolor y que lucha por mantener su dignidad en un mundo que constantemente intenta quebrarla. Un reportero de una estación local dio un paso adelante. «Señor Mitchell, está diciendo que sintió una conexión especial con el caballo. ¿Puede explicar eso un poco más?» James asintió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tormenta no es un animal violento por naturaleza. Es un ser que ha sido forzado a una situación que va contra su espíritu libre. Cada vez que arrojaba a un jinete, no estaba siendo malicioso, estaba defendiendo su derecho a existir en sus propios términos». Miró hacia la arena donde Tormenta todavía podía verse en la distancia. «Yo entiendo eso porque he vivido algo similar. Después de la guerra, el mundo esperaba que me reintegrara, que funcionara de cierta manera, que fuera alguien que ya no podía ser. La resistencia que Tormenta muestra es la misma que yo he sentido». Otra reportera levantó su micrófono. «¿Qué va a hacer con el dinero del premio, señor Mitchell?» James miró el cheque que aún sostenía en su mano, como si lo viera por primera vez. «Honestamente, no lo sé. El dinero nunca fue la razón por la que bajé a esa arena. Vine aquí hoy porque algo me llamaba, algo que no puedo explicar con lógica. Supongo que lo usaré para asegurarme de que mi vida tenga más días como este, días donde sienta que tengo un propósito». Hizo una pausa, pensativo. «Y tal vez parte podría ir a ayudar a otros veteranos que están luchando como yo lo hice. Dios sabe que hay muchos que necesitan saber que todavía hay razones para seguir adelante». Marcus Thornton, quien había estado observando desde un costado, se acercó y colocó una mano en el hombro de James. «Señor Mitchell, tengo una propuesta para usted». Su voz era seria pero amable. «Lo que logró hoy ha cambiado todo. Tormenta ha sido mi mayor atracción, pero también mi mayor fuente de culpa. Sabía que lo que estábamos haciendo no era justo para él, pero el negocio, el dinero, me cegaron a esa verdad». Respiró profundamente. «Me gustaría ofrecerle a Tormenta, sin costo. Si acepta cuidar de él, darle el respeto y la libertad que merece, es suyo». El silencio que siguió fue absoluto. Los periodistas dejaron de escribir. Las cámaras se enfocaron en James esperando su respuesta. El veterano miró a Marcus con ojos húmedos, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. «Me está ofreciendo a Tormenta», repitió lentamente como si necesitara decir las palabras en voz alta para creerlas. Marcus asintió firmemente. «He visto muchas cosas en mi vida, señor Mitchell, pero nunca había visto lo que presencié hoy. Ese caballo lo eligió a usted tanto como usted lo eligió a él.
Sería un crimen separarlos ahora. James sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle quién lo viera. No era un hombre que llorara fácilmente. Décadas de entrenamiento militar y trauma habían endurecido esas expresiones, pero en este momento no podía contenerlas. Sería un honor, dijo finalmente, su voz quebrándose. Un honor y una responsabilidad que no tomo a la ligera. La multitud de espectadores que se había congregado alrededor estalló en aplausos. Era un momento de belleza pura, un giro del destino que restauraba la fe en la bondad humana. Los días siguientes fueron un torbellino para James. La historia de su hazaña se extendió como fuego por todo el estado y luego más allá. Las estaciones de noticias nacionales recogieron la historia del veterano discapacitado que había logrado lo imposible, no con fuerza, sino con empatía y comprensión. Los videos del momento se volvieron virales en Internet, acumulando millones de visitas. Personas de todo el país enviaban mensajes de apoyo, cartas compartiendo sus propias luchas, agradecimientos por demostrar que el dolor puede ser transformado en algo hermoso. Pero para James, lo más importante era Tormenta. Marcus cumplió su promesa y organizó el transporte del caballo a un terreno cerca de la cabaña de James. Con parte del dinero del premio, James compró acres adicionales de tierra, creando un espacio donde Tormenta pudiera correr libre. No construyó establos lujosos ni instalaciones elaboradas. En su lugar, creó un refugio simple pero cómodo, un lugar donde el caballo pudiera elegir estar protegido del clima o correr por los campos abiertos como quisiera. Los primeros días juntos fueron de ajuste mutuo. James pasaba horas simplemente sentado en el campo, observando a Tormenta explorar su nuevo territorio. Hablaba con él constantemente, compartiendo historias de su vida, sus luchas, sus esperanzas. El caballo, por su parte, gradualmente se acercaba más, permitiendo que James lo tocara, lo cepillara, cuidara de él. Era una danza delicada de confianza, construyéndose paso a paso, momento a momento. Samuel, el viejo vaquero del rancho, visitaba regularmente para ayudar a James a aprender los aspectos prácticos del cuidado equino. Le enseñaba sobre alimentación, sobre reconocer signos de malestar o enfermedad, sobre cómo mantener los cascos saludables. Pero más importante, compartía historias sobre Tormenta, sobre el caballo que había conocido antes de que se convirtiera en una atracción de rodeo. Había sido capturado en tierras salvajes, contaba Samuel, mientras ambos observaban a Tormenta galopar bajo el sol de la tarde. Nunca olvidará esa libertad, nunca dejará de anhelarla, pero creo que con usted ha encontrado algo que se acerca lo más posible a tenerla de nuevo. James comenzó a establecer una rutina con Tormenta que respetaba la naturaleza del animal mientras construía su vínculo. Cada mañana salía con una taza de café y se sentaba en el mismo lugar del campo. Tormenta eventualmente comenzó a acercarse a él en ese momento, buscando las manzanas o zanahorias que James siempre traía. Compartían esos momentos en silencio mayormente, una compañía tranquila que no necesitaba palabras. Para James, quien había vivido en soledad durante tanto tiempo, tener esa presencia constante y comprensiva era transformador. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre James y Tormenta floreció de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El caballo, que una vez fue conocido por su ferocidad, se transformó gradualmente, no en un animal domesticado y sumiso, sino en un compañero que había elegido confiar. Su espíritu salvaje permanecía intacto. Esa chispa de independencia que lo definía nunca se apagó, pero ahora estaba balanceada, con una conexión profunda hacia el hombre que lo había visto verdaderamente por primera vez. James también experimentó cambios profundos. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años
comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. No desaparecieron completamente, probablemente nunca lo harían, pero ahora, cuando despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y el sudor frío en su frente, podía salir al porche y ver a Tormenta en el campo bajo la luz de la luna. Esa presencia sólida y real lo anclaba al presente. Le recordaba que había más en la vida que los fantasmas del pasado. Comenzó a dormir mejor, a comer con más apetito, a sentir una vitalidad que había creído perdida para siempre. La historia de James y Tormenta comenzó a atraer visitantes. Al principio fueron solo curiosos locales que habían escuchado el relato y querían ver al legendario caballo en su nuevo hogar. Pero pronto llegaron personas de más lejos, veteranos que habían leído sobre James en las noticias y que buscaban algo de la esperanza que él había encontrado. James nunca rechazaba a nadie. Invitaba a cada visitante a sentarse en el porche, les ofrecía café o limonada y les permitía simplemente estar allí, observando a Tormenta en el campo. Muchos de estos veteranos llegaban cargando sus propias heridas invisibles. James reconocía esa mirada distante en sus ojos, el peso de los recuerdos que doblaban sus hombros, la lucha constante por encontrar sentido en un mundo que no entendían ya. Les hablaba con honestidad sobre sus propias batallas, sobre los días oscuros cuando levantarse de la cama parecía imposible, sobre la tentación constante de rendirse. Pero también les hablaba sobre Tormenta, sobre cómo un encuentro inesperado había cambiado todo, sobre cómo encontrar propósito a veces llega de las formas más improbables. Un veterano en particular, un hombre joven llamado David, que había perdido ambas piernas en una explosión, llegó a la propiedad en una silla de ruedas con una expresión de desesperación absoluta. Se había visto a sí mismo en la historia de James, pero dudaba que cualquier cosa pudiera ayudarlo. James pasó horas con él, no ofreciendo falsas promesas o soluciones fáciles, sino simplemente compartiendo su presencia. Juntos observaron a Tormenta correr, la potencia y gracia del animal en movimiento. «Mira eso», dijo James suavemente. «Ese caballo fue herido, fue encerrado, fue forzado a pelear una y otra vez, pero no permitió que eso definiera quién era. Todavía es libre en las formas que importan». David comenzó a visitar regularmente. A veces hablaba, otras veces simplemente se sentaba en silencio. Pero algo en la presencia de Tormenta, en la evidencia viviente de que la recuperación y la transformación eran posibles, comenzó a abrir grietas en la armadura de su desesperación. Con el tiempo, empezó a sonreír de nuevo, a hablar sobre planes futuros, a ver más allá del presente doloroso. No fue un cambio súbito o milagroso, sino un proceso gradual de sanación, facilitado por la comunión silenciosa con un caballo que entendía lo que significaba sobrevivir. La propiedad de James se convirtió orgánicamente en un refugio no oficial para veteranos en dificultades. Él nunca lo planeó de esa manera, nunca buscó publicitarlo como tal, pero el boca a boca se extendió. Veteranos de diferentes guerras, diferentes ramas del servicio, diferentes tipos de trauma, todos encontraban su camino hasta ese pedazo de tierra donde un hombre y un caballo habían forjado algo hermoso de sus dolores compartidos. James dio la bienvenida a todos, usando parte del dinero del premio para mejorar la propiedad, construir bancos donde la gente pudiera sentarse, crear senderos donde pudieran caminar mientras procesaban sus pensamientos. Marcus Thornton, impresionado por lo que James había creado, se ofreció a donar más recursos. «Quiero ayudar a hacer esto más formal», le dijo a James durante una visita. «Podemos establecer un programa estructurado, traer terapeutas profesionales, construir instalaciones adecuadas».
pero James declinó gentilmente la oferta. Aprecio su generosidad, Marcus, pero creo que la magia de este lugar es precisamente que no es formal o estructurado. Es solo un espacio donde personas que han sufrido pueden venir y simplemente ser, sin expectativas, sin presión. Tormenta no sigue un plan de tratamiento, simplemente existe en su verdad, y eso es lo que permite a otros empezar a encontrar la suya. Sin embargo, James sí aceptó una sugerencia de Samuel. El viejo vaquero propuso traer otros caballos rescatados a la propiedad, animales que, como Tormenta, habían sido maltratados, abandonados o destinados al matadero. Cada uno de estos caballos tenía su propia historia de dolor y supervivencia, y cada uno tenía algo único que ofrecer a las personas que visitaban. James estuvo de acuerdo, y pronto la propiedad albergaba a media docena de caballos, cada uno con su propia personalidad y forma de conectar con los humanos que buscaban sanación. Hubo un caballo llamado Sombra, una yegua mayor que había sido utilizada en carreras hasta que ya no fue rentable y fue abandonada. Su cuerpo mostraba las cicatrices de años de uso excesivo, pero sus ojos mantenían una dulzura que tocaba el corazón de todos los que la conocían. Otro era Trueno, un caballo de trabajo que había sido maltratado por dueños anteriores y desarrollado un miedo profundo a los humanos. Con paciencia y tiempo, ese miedo comenzó a disiparse y su transformación servía como recordatorio de que la confianza podía ser reconstruida incluso después de haber sido destrozada. Los veteranos que visitaban encontraban que simplemente estar cerca de estos animales, cuidarlos, alimentarlos, cepillar sus pelajes, era terapéutico de formas que las palabras no podían capturar completamente. Había algo en la conexión con estos seres que no juzgaban, que no pedían explicaciones por los traumas pasados, que simplemente aceptaban la presencia humana en sus propios términos. Los caballos se convirtieron en espejos, reflejando las emociones que los veteranos cargaban, pero mostrándoles también la posibilidad de sanar esas heridas. James desarrolló una rutina de dar caminatas por la propiedad con los visitantes, deteniéndose en diferentes puntos para compartir historias sobre cada caballo. Hablaba sobre sus rescates, sus luchas, sus victorias pequeñas pero significativas. Estas historias resonaban con los veteranos porque veían sus propios viajes reflejados en las experiencias de los animales. Si este caballo puede recuperarse de lo que vivió, pensaban, tal vez yo también puedo. Las tardes a menudo terminaban con todos reunidos alrededor de una fogata que James encendía en un claro cerca de la cabaña. Allí, bajo el cielo estrellado y con el sonido suave de los caballos pastando en la distancia, los veteranos compartían sus historias si querían, o simplemente se sentaban en silencio acompañado. No había presión para hablar, no había expectativas de procesar trauma de maneras específicas. Era simplemente un espacio seguro donde podían existir sin las máscaras que el mundo exterior a menudo exigía que usaran. Con el paso del tiempo, James notó patrones en las personas que llegaban a su propiedad. Muchos venían en sus momentos más oscuros, cuando habían agotado todas las demás opciones y buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarles a encontrar un camino hacia adelante. Algunos llegaban con familias preocupadas que esperaban que este lugar extraño pudiera ofrecer lo que hospitales y medicamentos no habían logrado. Otros llegaban solos, habiendo alejado a todos los que alguna vez los amaron, buscando una última chispa de esperanza antes de rendirse completamente. Una historia en particular se quedó grabada en el corazón de James. Era la de una mujer veterana llamada María, quien había servido como médica en zona de combate. Había visto horrores que ningún ser humano debería presenciar. Había sostenido a compañeros mientras morían en sus brazos.
Había tomado decisiones imposibles sobre quién vivía y quién moría cuando los recursos eran limitados. El peso de esas experiencias la había quebrado de maneras que ni siquiera ella comprendía completamente. Había intentado suicidarse 3 veces, y cada intento fallido solo profundizaba su desesperación. María llegó a la propiedad en un día gris de otoño, traída por su hermana, quien había leído sobre James y había rogado que al menos lo intentara una vez más. La mujer que bajó del auto era una sombra, con ojos vacíos que miraban sin ver realmente, con movimientos mecánicos que sugerían que su cuerpo continuaba funcionando solo por inercia. James la recibió en el porche y por un largo momento simplemente la observó sin decir nada. Reconocía esa mirada porque la había visto en su propio espejo durante años. Era la mirada de alguien que había dejado de creer que la vida podía ofrecer algo más que dolor. «No voy a decirte que todo va a estar bien», comenzó James finalmente, su voz suave pero honesta. «No voy a prometerte curas milagrosas o transformaciones instantáneas, pero puedo ofrecerte este lugar y estos caballos, y tal vez en su compañía encuentres un momento de paz, aunque sea breve». María no respondió. Su expresión permanecía cerrada, pero asintió levemente. James la guió hacia el campo donde Tormenta pastaba. El caballo levantó la cabeza al verlos acercarse, sus ojos inteligentes evaluando a la recién llegada. Algo extraordinario sucedió entonces. Tormenta, quien generalmente era cauteloso con extraños, caminó directamente hacia María. Se detuvo frente a ella y bajó su enorme cabeza, presionando suavemente su hocico contra el pecho de la mujer. Fue un gesto tan inesperado, tan lleno de lo que solo podía describirse como compasión intencional, que María se quedó congelada. Luego, por primera vez en meses, según le contaría después, sintió algo. No felicidad exactamente, no alivio, pero sí una grieta en el muro de entumecimiento que había construido alrededor de sus emociones. Sus manos, temblorosas, se levantaron para tocar el cuello de Tormenta, y cuando lo hizo, algo dentro de ella se rompió. Lloró. Lloró de una manera que no había podido hacer desde que regresó de la guerra, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo mientras se aferraba al caballo. Tormenta permaneció quieto, soportando pacientemente el peso de su dolor, como si entendiera que esto era lo que ella necesitaba. James se mantuvo a distancia, dándoles espacio, pero sus propios ojos estaban húmedos al presenciar este momento de liberación pura. La hermana de María, observando desde el porche, lloraba también, aliviada de ver finalmente alguna emoción en su hermana después de tanto tiempo de vacío aterrador. María regresó todos los días durante las siguientes semanas. Pasaba horas con Tormenta, hablándole sobre cosas que nunca había podido decirle a otro ser humano. Le contaba sobre los soldados que no pudo salvar, sobre la culpa que la consumía por estar viva cuando ellos no, sobre el peso insoportable de decisiones imposibles. Tormenta escuchaba, su presencia constante y no juzgadora creando un espacio donde María podía finalmente comenzar a procesar lo que había vivido. Gradualmente, con el paso de las semanas, el color comenzó a regresar a su rostro. La vida volvía lentamente a sus ojos. No fue una curación mágica ni completa. María todavía tenía días malos, momentos donde la oscuridad amenazaba con tragarla de nuevo. Pero ahora tenía un ancla, un lugar donde podía ir cuando el mundo se volvía demasiado abrumador. Y más importante, había redescubierto su capacidad de sentir, de conectar, de creer que su vida podía tener valor más allá de su trauma. Eventualmente comenzó a ayudar a James con el cuidado de los otros caballos, encontrando propósito en usar sus habilidades médicas para asegurar que los animales estuvieran sanos y bien cuidados. Era un círculo hermoso.
Los caballos que habían sido salvados ahora salvaban a otros a su vez. Las historias como la de María se multiplicaron. James comenzó a documentarlas no para publicidad o reconocimiento, sino simplemente para recordarse a sí mismo en los días difíciles que lo que estaba haciendo importaba. Cada veterano que encontraba un momento de paz en su propiedad, cada pequeña victoria sobre la desesperación, cada conexión formada entre un humano herido y un animal que entendía el dolor, todo eso se volvía parte de un tapiz más grande de sanación y esperanza. La comunidad local también comenzó a involucrarse. Granjeros vecinos donaban heno y suministros. El veterinario del pueblo ofrecía sus servicios a precio reducido o gratis. Voluntarios llegaban los fines de semana para ayudar con el mantenimiento de la propiedad, arreglar cercas, construir refugios adicionales para los caballos. Lo que había comenzado como el viaje personal de sanación de un hombre se había transformado en un movimiento de comunidad, una red de personas unidas por la creencia de que nadie, ya sea humano o animal, debería ser descartado por estar roto. James a menudo reflexionaba sobre el giro improbable que su vida había tomado. Apenas un año atrás, había sido un ermitaño amargado, contando los días sin propósito real, esperando pasivamente que su vida llegara a su fin. Ahora se levantaba cada mañana con anticipación, sabiendo que el día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de hacer diferencia. Su pierna aún le dolía, las pesadillas aún lo visitaban ocasionalmente, las cicatrices de la guerra nunca desaparecerían completamente. Pero había aprendido que sanar no significaba borrar el pasado, sino encontrar formas de vivir con él que permitieran también espacio para el presente y el futuro. Tormenta, por su parte, se había convertido en algo más que un caballo para James. Era un maestro, un confidente, un símbolo viviente de que la fuerza verdadera no viene de nunca ser herido, sino de encontrar la voluntad de continuar a pesar de las heridas. Cada vez que James observaba al caballo galopando libre por los campos, su crin oscura ondeando en el viento, sentía una mezcla de gratitud y asombro por el camino que los había llevado a este momento. 2 años después del día que cambió todo, James organizó un evento especial en la propiedad. Invitó a todos los veteranos que habían visitado el lugar, a Marcus Thornton, a Samuel, a los voluntarios de la comunidad, a periodistas que habían seguido su historia y a cualquier persona cuya vida hubiera sido tocada por lo que sucedió ese día en la arena del rodeo. El clima era perfecto, un día de primavera con cielo despejado y una brisa suave que traía el aroma de flores silvestres que ahora crecían por toda la propiedad. Las personas llegaron por docenas, luego por cientos. Instalaron sillas y mantas en el campo principal, creando un anfiteatro natural donde todos podían ver y ser vistos. Había veteranos en sillas de ruedas, otros con perros de servicio a su lado, algunos con familias que los apoyaban, otros solos pero ya no aislados porque habían encontrado comunidad en este lugar. Los caballos pastaban tranquilamente en la distancia, ocasionalmente levantando sus cabezas para observar la congregación humana con curiosidad benévola. Cuando todos estuvieron reunidos, James se puso de pie, su pierna aún protestando, pero él apenas notándolo ya. Su corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de emoción por lo que estaba a punto de compartir. «Quiero agradecer a todos por venir hoy», comenzó, su voz amplificada por un sistema de sonido simple pero efectivo. Hace 2 años, era un hombre perdido. Había sobrevivido a la guerra en el sentido más literal, pero no estaba viviendo. Existía en un limbo de dolor y aislamiento, sin propósito, sin esperanza, simplemente esperando que el tiempo pasara. Hizo una pausa, mirando a la multitud, viendo rostros que conocía íntimamente y otros que veía por primera vez. Entonces conocí a Tormenta.
Y en ese encuentro descubrí algo que años de terapia y medicamentos no habían podido enseñarme, que la sanación no viene de eliminar nuestras heridas, sino de encontrar conexión a pesar de ellas. Tormenta estaba roto de las mismas maneras que yo, y en esa similitud encontramos entendimiento. No necesitábamos que el otro fuera diferente, solo necesitábamos ser vistos y aceptados como éramos. La multitud escuchaba en silencio absoluto, cada persona conectando las palabras de James con sus propias experiencias. Lo que comenzó como mi viaje personal de sanación se ha transformado en algo mucho más grande. Continuó James. Este lugar se ha convertido en un refugio para muchos, y cada persona que ha pasado por aquí ha contribuido a hacerlo lo que es. Hoy quiero anunciar algo importante. Con el apoyo de Marcus Thornton y varios benefactores generosos, vamos a formalizar este refugio como una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a veteranos en crisis a través de terapia asistida con caballos. Los aplausos estallaron espontáneamente, creciendo en intensidad hasta convertirse en una ovación de pie. James esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Pero quiero ser claro sobre algo. Este lugar nunca será una clínica fría o un programa rígido. Mantendremos lo que lo hace especial: la libertad, la ausencia de juicio, el respeto por el tiempo y espacio que cada persona necesita para sanar. Los caballos no son herramientas terapéuticas, son nuestros compañeros en este viaje, con sus propias historias y dignidad que honraremos siempre. Marcus Thornton dio un paso adelante colocándose junto a James. Cuando conocí a este hombre, dijo, señalando a James, me enseñó una lección que me avergüenza admitir que necesitaba aprender. Me mostró que el verdadero valor no se mide en dólares o trofeos, sino en las vidas que tocamos y el respeto que mostramos a todos los seres. Tormenta me hizo rico en términos financieros, pero me dejó pobre en términos de alma. James me devolvió algo que había perdido: la capacidad de hacer el bien simplemente porque es lo correcto. Samuel, el viejo vaquero cuyas lágrimas habían sido las primeras en caer ese día memorable en el rodeo, también habló. He trabajado con caballos toda mi vida, dijo con voz temblorosa de emoción. Pensé que los entendía completamente. Pero observar lo que James y Tormenta construyeron juntos me enseñó que apenas estaba rozando la superficie. Estos animales tienen una capacidad de sanación que va más allá de lo que la ciencia puede medir. Solo necesitan que los veamos verdaderamente, que los respetemos como los seres extraordinarios que son. Varios veteranos también compartieron sus testimonios. María habló sobre cómo Tormenta le había salvado la vida de una manera tan literal como cualquier intervención médica. David, el veterano en silla de ruedas, describió cómo encontrar propósito en el cuidado de los caballos le había dado razones para continuar cuando ya no podía encontrar ninguna. Otros compartieron historias similares, cada una única pero conectadas por el tema común de transformación a través de conexión. Cuando las últimas palabras fueron dichas y los aplausos finales se desvanecieron, James caminó hacia donde Tormenta esperaba en el borde del campo. El caballo, como si supiera que este momento era importante, había permanecido cerca durante todo el evento. James colocó su mano en el cuello del animal, sintiendo el calor familiar, la fuerza contenida, el espíritu que nunca sería completamente domado ni debería serlo. Gracias, amigo, susurró solo para los oídos de Tormenta, por salvarme, por enseñarme, por mostrarme que vale la pena seguir luchando. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Las personas gradualmente comenzaron a dispersarse, pero muchos se quedaron, queriendo absorber la paz del lugar un poco más. Pequeños grupos se formaron alrededor de la propiedad,
Veteranos compartiendo historias con otros veteranos, familias agradeciendo a James por devolver a sus seres queridos, voluntarios haciendo planes para el futuro del refugio. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo oscureciente, James se sentó en su porche como había hecho miles de veces antes. Pero esta vez no estaba solo. Tormenta estaba cerca, su silueta oscura apenas visible en la penumbra. David había traído su silla de ruedas junto al porche y conversaba tranquilamente con María, quien se había quedado para ayudar a limpiar después del evento. Samuel estaba preparando café en la cocina, su presencia constante un recordatorio de que la familia se elige tanto como se nace en ella. James reflexionó sobre el viaje que lo había traído a este momento. Había comenzado en la oscuridad, un hombre roto que no veía salida. Un cartel arrugado en una tienda general había sido el primer paso en un camino que no podría haber imaginado. Ese paso lo había llevado a Tormenta, y Tormenta lo había llevado de vuelta a la vida, no una vida sin dolor o dificultad, porque esas cosas nunca desaparecen completamente, pero una vida con propósito, con conexión, con la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la sanación es posible si encontramos el coraje de alcanzarla y la humildad de aceptar ayuda de fuentes inesperadas. La leyenda de Tormenta había cambiado. Ya no era la historia de un caballo invencible que nadie podía montar. Ahora era la historia de dos almas rotas que se encontraron en el momento perfecto y que juntas construyeron algo hermoso de sus pedazos destrozados. Era una historia de esperanza, de redención, de la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo y que a veces el propósito que buscamos nos encuentra cuando finalmente dejamos de correr de nosotros mismos.